Queridos hermanos, qué lindo poder compartir por este medio juntos la palabra de Dios. Les invito a considerar o distinguir dos aspectos en la muerte de Cristo. Quisiera que juntos podamos estar considerando las implicancias de la muerte de Cristo, esto que es realmente un terreno santo, estamos pisando un suelo santo, ¿no? Vamos a estar considerando dos aspectos en este sentido de su muerte, la muerte de nuestro Señor. El primero es la muerte de Cristo vista como un acto del mundo. Y en segundo lugar, la muerte de Cristo vista como un acto de Dios. Para esto vamos a estar leyendo como lecturas básicas dos salmos, son dos salmos mesiánicos y vamos a considerar algunos versículos nada más de cada uno de ellos, y son el Salmo 69 y el Salmo 22. Pero antes vamos a introducir leyendo una porción allí en Juan, Evangelio de Juan. Podemos ir ahí, Evangelio de Juan, capítulo 19, porque este es el primer punto que vemos. La muerte de Cristo vista entonces como un acto del mundo. Y allí lo encontramos al Señor Jesús, a Jesús, ¿no? Ante Pilato en aquel interrogatorio. Y por el verso 9, allí aparece una pregunta de Pilato, donde dice así: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta, es decir, hizo silencio. Verso 10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Y nos preguntamos, ¿para qué responder, no? A un hombre, una persona que no quería saber nada con la verdad, no quiso saber qué era la verdad, como lo vimos o lo tenemos en el capítulo anterior. Sigue allí Pilato y dice: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ahora es distinto, el Señor ahora sí responde, no se demora en responderle, para aclararle a Pilato esta idea, este concepto que él tiene de autoridad, dejándole ver algo mucho más amplio que la autoridad de alguna manera limitada que él tenía en este sentido de ser gobernador. Por eso el verso 11 dice así: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Es decir, por supuesto Pilato tenía la autoridad de la espada, la autoridad del gobierno. Eso es lo que Jesús reafirma acá, ¿no? Reconoce esa autoridad de Pilato, pero a la vez le deja ver que hay una autoridad mayor que está por encima de él y que, en fin de cuentas, el Señor Jesús se está sometiendo a esa autoridad suprema que es Dios. Ahora, esto, por supuesto, no los exime de culpa o de responsabilidad, por eso termina el texto diciendo: por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Y quién es el que le entrega? Noten que podríamos pensar en Judas, ¿no? Él aparece tantas veces en el relato de Juan, capítulo 6, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 18. Muchas veces aparece como ese que le entrega. Y solamente vamos a mencionar la última vez que aparece en el relato de Juan, y es en el capítulo 18, verso 5. Luego de guiar a los soldados y a los guardias al huerto para arrestar a Jesús, que lo tenemos en el verso 3, leemos el verso 5 y a partir de ahí ya no aparece más, ya no lo menciona más Juan a Judas. Y damos vuelta a la página y leemos 18:5, entonces al final de ese versículo dice: y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Pero dentro de ese contexto, más abajo en el verso 28 del mismo capítulo, dice que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, es decir, esa residencia oficial del gobernador. Así que fue entregado, digamos, a los romanos, al gobernador, de casa de Caifás. Por lo tanto, Judas lo que hizo fue entregarlo a este grupo de religiosos, ¿no? A este escuadrón, estas personas que salieron en busca del Señor. Y esto de Caifás era algo que ya antes él había determinado, el dar muerte al Señor. Noten el verso 14 de ese mismo capítulo 18, dice: era Caifás el que había dado el consejo a los judíos
de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Bueno, ¿cuándo pasó eso? Eso pasó y lo tenemos en el capítulo 11, ese capítulo maravilloso donde el Señor va a resucitar a Lázaro. Allí, como resultado de todo eso, es que esta persona, este hombre, como sumo sacerdote, profetiza acerca de la muerte del Señor, que era mejor que muera un hombre por la nación y no que la nación perezca. Así que, en resumen, en aquella porción terminan llegando a esa determinación. Allí el pasaje, el contexto lo cito, dice el verso 53 del capítulo 11, así que desde aquel día acordaron matarle. Es decir, desde ese momento se convierte en una determinación para los líderes religiosos la muerte del Señor. Y así es que comienza una conspiración al más alto nivel para prender y matar a Jesús. Así que cuando el Señor dice acá en Juan 19, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, entendemos que es una referencia y que el Señor está pensando en Caifás, como esa autoridad, como ese responsable, como sumo sacerdote de aquel grupo, ¿no?, que era el Sanedrín también. Así que esto, por supuesto, esto que está pasando no los exime a ellos de responsabilidad, por eso es que dice así, mayor pecado tiene. Pero también el Señor había mostrado previamente a Pilato que había una autoridad suprema y que todo estaba siguiendo el curso que Dios había establecido, por supuesto. Así que esto nos tiene que animar, queridos hermanos, a considerar, por ejemplo, nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración no es para torcer el brazo a Dios sobre algo, sino para conformarnos a su voluntad. Este es el ejemplo supremo que tenemos de oración y por eso pensamos en el Señor en Getsemaní, donde Él, luego de orar intensamente, Él concluye, ¿no?, en aquel momento, no sea mi voluntad, sino la tuya. Así que tenemos un Dios omnipotente que es soberano y nos guste o no nos guste lo que está pasando, lo que sea, siempre pasará con el permiso de Dios. Así que tengamos cuidado y muchas veces queremos insistir, entre otras cosas, de entender todo cuando sabemos claramente que tenemos una mente finita y que tenemos, por otro lado, un Dios infinitamente sabio que no se equivoca. Ese es un nivel de madurez en cuanto a nuestra fe. Saber que Dios está al control, aunque pasen cosas que a mí no me gustan, todavía puedo seguir confiando en Él completamente. Así que esto es algo que vemos, por ejemplo, en Job. Allí Job dice por el capítulo 13, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y como dije, este es un nivel maduro de fe, ¿no es cierto? Pero qué lindo sería que podamos vivir con esa percepción, con esa claridad de saber el Dios que tenemos. Tenemos un Dios grande, inmensamente grande, que no llegamos a estructurar o a comprender muchas veces en algunos aspectos. Seguimos, volviendo a este punto que estamos viendo de la muerte de Cristo como un acto del mundo. Tenemos que decir que en los asuntos humanos, pensando de esta manera, este es el crimen más grande de la historia. Sus padecimientos como mártir en este mundo impío, caído, nos permiten ver, hermanos, la obra del hombre, es decir, de lo que el hombre es capaz. ¿Sí? Claro, mostrado mediante la injusticia judía y la crueldad romana. Ahora, esto no merece más que la ira y el juicio de Dios. Por eso vamos a ir al Salmo 69, como dije al comienzo, vamos ahí. Salmo 69 es un salmo mesiánico, refiriéndose justamente al Mesías, a Cristo, y leemos unos versículos. Comienza este salmo con una descripción de la situación que experimenta el salmista. Y el pasaje nos presenta acá al Señor, en forma profética, ¿no?, al Señor sufriendo en manos de hombres y apelando a la venganza de Dios, entre otras cosas.
Dice el versículo 1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Es decir, estoy hundiéndome hasta el cuello. Es como si un remolino me arrastrara hacia la profundidad. Es una figura de sufrimiento, ¿no? 3. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. La idea de estar exhausto. Estoy agotado de tanto gritar sería. Tengo la garganta reseca. Dice al final del verso 3, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Y esa palabra desfallecido tiene la idea de perecer o implica concluir algo terminado, decaer, la idea de desmayar más bien. Y como a una traducción, ¿no? El lenguaje actual dice, ya los ojos se me cierran. Pensando en quizá ojos hinchados de tanto llorar, podríamos ilustrarlo también. Pero a veces el sufrimiento puede nublar nuestra visión de Dios. Noten el verso 17 del mismo capítulo, al comienzo. Dice, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Sí, hermanos, a veces el sufrimiento puede nublar nuestra visión de Dios. Y el salmista está experimentando esto. Dice, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Pero acá es necesario y tengo que hacer un paréntesis porque puede traer confusión. Tengamos cuidado, queridos hermanos, porque muchas veces el sufrimiento no es justamente por la causa de Cristo y por el nombre de Dios en nuestra vida. El sufrimiento muchas veces viene a ser consecuencia de nuestro pecado, es el resultado de nuestras malas elecciones y decisiones, de nuestro mal andar, de nuestra lejanía y de nuestro apartarnos de la voluntad de nuestro Dios. Así que cuidado con eso. No siempre el sufrimiento, como dije, es justamente que no padecemos como cristianos, sino como consecuencia de nuestro propio pecado. Continuamos con la lectura. El verso 4, ahora tenemos acá la razón de su situación. Comienza a describir cuáles eran las razones. Y es extensa la porción. Simplemente leemos esa línea inicial del verso 4. Dice, se han aumentado. Ahí tenemos la razón, ¿no? De este sufrimiento, de esta situación en la que está. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Y menciono hasta acá porque esto justamente aparece en Juan 15, verso 25, como parte de esa profecía, donde el Señor dice, ¿no? De esta profecía donde Él dice, me han aborrecido sin causa. Y lo tenemos acá. Aborrecer, odiar. ¿Quiénes? Sus enemigos, como dice más abajo. Es decir, aquellos que le menospreciaban. Y si bien esto es una hipérbole, deja ver lo que iba a ser justamente en palabras de nuestro Señor más adelante. La hipérbole sería algo así como, tengo más enemigos que pelos o cabello en la cabeza. Ahora avancemos más en el Salmo al verso 19. Acá ya nos encontramos con el oprobio de su situación, es decir, el momento crítico, esta situación crítica que experimenta el salmista. Tú sabes, dice el verso 19, mi afrenta. Afrenta es deshonra, escarnio, vergüenza. Mi afrenta, y es la misma palabra que aparece abajo, donde dice oprobio. Mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Es decir, delante de ti. Tienes presente quiénes son, es lo que está mencionando. La Nueva Traducción Viviente en esta porción dice, tú conoces mi desprecio, mi vergüenza, mi desprecio y mi deshonra. Ves todo lo que hacen mis enemigos. Tú conoces. Verso 20 dice, el escarnio
Y pensemos, por favor, en toda esta lectura, en la obra de Cristo, porque es profético el pasaje. El escarnio, es decir, las ofensas, las burlas, los insultos, han quebrado mi corazón. Y estoy acongojado, es decir, estoy afligido. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hiel, la contemporánea dice ajenjo, la Nueva Traducción Viviente o la Biblia para Todos dice veneno. Acá el diccionario nos va a decir que es una hierba, es una planta venenosa. Esto acá lo usa el salmista como una metáfora para expresar de alguna manera esa traición que estaba experimentando y la hostilidad que vive en su situación. Pero en la persona del Señor Jesucristo esto tiene un cumplimiento literal. El evangelista Mateo dice en Mateo 27:34, lo cito, dice allí, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Así que esto es algo literal con nuestro Señor Jesucristo. A Él se le ofreció esto en la cruz. Y en el verso 22, ahí en adelante hasta el 28, ahí tenemos la venganza por su situación. Y esto constituye esos pasajes difíciles que tenemos en la Escritura, propiamente en varios salmos aparecen, estos salmos o porciones imprecatorias. Es una imprecación, es decir, se pide juicio o maldición sobre los malos. Por eso dice el verso 22, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, para tropiezo. Es decir, que su mesa se convierta en una trampa, es la idea de lo que el pasaje nos quiere comunicar. 23, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Esto es durísimo. Otra versión, la Biblia para Todos, dice en este texto que queden ciegos y pierdan toda su fuerza. Otro pasaje, otra versión también dice en relación a los lomos, dice que pierdan para siempre su vigor. Esto realmente es tremendo. Leemos la primera línea del verso 26, porque persiguieron al que tú heriste, porque persiguieron al que tú heriste. Así que todos estos pasajes nos impresionan de una manera profunda y solemne. ¿Por qué? Porque cada palabra de esta apelación tendrá su respuesta. Seguro que Dios vengará la muerte de su Hijo. Y quizá alguien escucha esta palabra y dice venganza, vengar. Leamos por favor, vamos por un momento a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio 32. Verso 35, dice allí la palabra de Dios. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Retribución, esa palabra significa devolución, retorno, pago. Y esto lo que está mostrando el pasaje es que la manera y el tiempo del pago de Dios por la impiedad o hacia la impiedad es una prerrogativa suya. O sea, es un derecho que le corresponde y le pertenece a Dios. Y quizá alguien dice, bueno, esto es del Antiguo Testamento, pero este principio lo tenemos en el Nuevo Testamento, está reafirmado en el Nuevo Testamento, y solo cito esos pasajes. Romanos capítulo 12, verso 19, Hebreos capítulo 10, verso 30. Sin duda que Dios pedirá cuenta al mundo por el trato que su Hijo unigénito ha recibido por mano de los hombres. Hermanos, qué pensamiento tan terrible que Cristo haga intercesión contra alguien. Qué aterrador oírlo
invocar a Dios para que tome venganza de sus enemigos. ¡Qué terrible será la respuesta divina al clamor del hijo maltratado y matado! Ahora, avancemos y vamos a pasar a la otra cara de la moneda, la muerte de Cristo vista como un acto de Dios. Y vamos al Salmo 22, como se dijo al comienzo, para estar considerando este aspecto, la muerte de Cristo vista como un acto de Dios. Verso 1, leemos. Por supuesto, este también es un salmo de David, también un salmo mesiánico, y hay muchas cosas preciosas para anotar acá. Simplemente menciono rápidamente que en los días de David, en aquellos tiempos, Israel desconocía la muerte por crucifixión. Esto fue unos 1000 años antes de Cristo. Sin embargo, queda claramente mostrado que por obra del Espíritu Santo, David fue inspirado a escribir. Y para esto simplemente notemos, todo el capítulo está con muchas referencias a esa crucifixión, pero notamos solamente el final del verso 16. Dice allí, horadaron mis manos y mis pies. Horadaron. La contemporánea dice, han taladrado. La palabra horadaron allí significa o tiene una raíz en cavar. La idea es perforar o abrir. Sin duda es un salmo profético, es decir, mesiánico, apunta hacia la persona del Señor Jesucristo y por supuesto esto quiere decir que tiene su cumplimiento en gran medida todo lo que tenemos acá en la persona del Señor Jesucristo, en la muerte del Señor Jesucristo. Recordemos que este salmo también es el buen pastor que muere por sus ovejas. Así que comienzo la lectura, dice el verso 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Eso expresa distancia y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes. Vemos ahí silencio. Y de noche y no hay para mí reposo. Verso 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Otra vez, distancia. No se le ofrece ayuda. Verso 19. Mas tú, Jehová, no te alejes. No te alejes. Eso es en cualquier lugar, en el sentido de lugar o relación. La idea es retroceder, moverse en cualquier dirección, ¿no? Era necesario todo esto. Así que tenemos que entender esto, hermanos. Acá se está profetizando acerca de la muerte del Señor Jesús y cuando consideramos a Dios como un actor en ella, tenemos que entender que el Señor muere como víctima por el pecado, bajo la mano de Dios. Es decir, sus sufrimientos expiatorios por el pecado hacen descender la ira y el juicio de Dios sobre él. Así es Él que llega a ser la ofrenda perfecta, hecha una vez y para siempre, que satisface esa santa justicia, esa santidad que pudo ver en esa visión allí Isaías, donde el cielo se abre, puede ver la gloria. ¿Y qué fue lo que vio, lo que escuchó? Aquellos ángeles alabando al Altísimo, santo, santo, santo. Y fue por su infinita santidad que el castigo por el pecado también fue infinito, se exigió un castigo infinito. Por eso el verso 3 del mismo Salmo, en donde estamos, dice, pero tú eres santo. Ese clamor de angustia, ese grito de abandono, esa repetición que nos indica urgencia y sinceridad. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Él no desconocía todo lo que iba a enfrentar. Él siempre supo que la nación judía lo iba a rechazar, lo iba a abandonar, los romanos, sus discípulos. Siempre supo del traidor,
el hijo de perdición. Vamos a Juan capítulo 18, por favor. Solamente una sola referencia a esto que estamos diciendo. Aún en el momento donde el Señor es llevado, traicionado por Judas y en el huerto, Pedro intenta allí acudir en defensa del Señor con sus propias manos. Y recordamos el pasaje, él corta la oreja de Malco, la oreja derecha, pero el Señor interfiere con aquel milagro maravilloso de amor, de compasión, de cuidado, tremendo, ¿no? Pero en todo ese contexto ahí, el Señor dice, y tengo la cita, Juan 18:11, le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina, es decir, lleva tu espada a su lugar. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es una cita, podríamos ir a varios lugares donde vemos que el Señor siempre supo todo lo que iba a pasar. Pero tenemos que decir, hermanos, que esa copa incluye ante todo la ira de Dios, el juicio de Dios por el pecado. Pablo va a hablar de esto, de ese juicio, y va a decir al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y este es un pasaje difícil, muy difícil de entender, de comprender. Simplemente me limito en esta ocasión a pensar en que esa experiencia fue horrenda. Era la ausencia de Dios lo que no podía soportar. Acá tenemos un aspecto de la expiación, quizá un poco descuidado, tal vez por el intento de predicar un evangelio más amable, o porque en términos generales las personas no tienen ningún problema en creer, en hablar acerca de un Dios infinitamente capaz de bendecir, pero es totalmente incapaz de maldecir. Quizá por eso no escuchamos acerca de la maldición que el Padre impuso y aplicó sobre su Hijo. Por eso, tal vez, es algo en descuidado en este aspecto de la expiación. Lo repito, acerca de la maldición que el Padre impuso sobre su Hijo. Y vamos a Gálatas, capítulo 3. Leemos allí Gálatas 3, verso 13. Dice allí, Cristo nos redimió, es decir, nos compró, pagó el rescate. ¿De qué? Nos redimió de la maldición de la ley. De la maldición de la ley. Porque la ley lo único que podía producir, lo único que podía hacer era condenarnos. Noten el verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque era imposible que podamos cumplir con su exigencia. Ningún ser humano podía cumplir la ley. Es imposible. Solo Cristo es el que puede, el que mediante su obra remueve la maldición. Esa maldición que pesaba sobre nosotros a causa de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. ¿Y cómo remueve esa maldición? Seguimos la lectura del verso 13, luego de la coma. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Solo Cristo lo hace posible. Él trae esa liberación para nosotros, quienes hemos creído en Él. Ahora, para que Él se hiciera maldición, debe ser absoluta, total y completamente abandonado por el Padre. Vamos a ver la experiencia propiamente dicha de la que estamos hablando. Mateo capítulo 27. El Señor está allí, fue crucificado, está en la cruz. Mateo 27, verso 45. Y como dije, para que Él se hiciera maldición, debe ser absoluta, total y completamente abandonado
por el Padre. Dice allí el pasaje, y desde la hora sexta de las 12 del mediodía hubo tinieblas, oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Ese tiempo de mayor claridad, de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. Oscuridad en toda la tierra. Y de esta manera vemos que aún la creación, la naturaleza, esa que tiene un poderoso mensaje para darnos acerca de la existencia de Dios, no estaba pasando inadvertida frente a este acontecimiento trascendente, y a través de este fenómeno astronómico señala esto. Verso 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Queridos hermanos, esto es algo sumamente profundo para nuestra mente y nuestra comprensión tan limitada, pero gracias a Dios porque tenemos su Espíritu y podemos claramente creer todo lo que encontramos acá, pero tenemos que decirlo de alguna manera, el Señor, el Padre, le tuvo que dar la espalda, le dio la espalda para poder ampararnos a nosotros. Queridos hermanos, iglesia, esta es la base o sea, de nuestra completa aceptación de aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pablo le escribía a la iglesia en Éfeso, en el primer capítulo, y decía que somos aceptos, a ellos les escribe, somos aceptos ¿en quién? En el amado, solamente en el amado, el Señor Jesucristo. Acá tenemos completa aceptación. Esta es la base de toda bendición a los que creen en su nombre. Mi salvación y tu salvación, si somos salvos, descansa allí, en la obra de Cristo, terminada. Él dijo, consumado es. En su muerte, Él cargó con toda nuestra culpa, todo nuestro pecado. Y fue por la sangre de su cruz que Él ganó para sí una iglesia, su iglesia purificada. Queridos hermanos, ya para ir terminando, les invito a leer una porción más en Hechos, capítulo 2. Capítulo 2 de Hechos. Allí hay un pasaje. Está predicando Pedro. Y tenemos estos dos aspectos en un mismo versículo, el versículo 23. Estos dos aspectos de las implicancias que tiene la muerte de Cristo. Y nos acercamos a este suelo santo, a esta tierra santa, considerando esto de la muerte de Cristo. Acá dice Pedro, a este he entregado, es decir, designado. ¿Por qué? Por el determinado consejo. Eso de determinado quiere decir esa palabra marcar o limitar, especificar, decreto o decretar es allí la idea. Y consejo es voluntad, es designio, tiene que ver con plan, con una intención también. Así que he entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto es una cita fijada desde la eternidad. Podríamos sintetizar esto que acabo de leer. Y ahí vemos ese acto, la muerte de Cristo, vista como un acto de Dios. Y ahora, como un acto del hombre, al finalizar el texto, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, sin ley, crucificándole. Ahí tenemos los dos aspectos en este solo pasaje. Ahora, al considerar su muerte y las implicancias de ellas, no podemos, de su muerte, no podemos, hermanos, separar o distanciarnos de su resurrección, porque están unidos. Por eso Pedro continúa en el relato y dice, al cual Dios levantó. Eso es, resucitó. Sueltos. Es decir, desató, libró. ¿De qué? Sueltos los dolores de la muerte. Puso fin
a la agonía de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que quedara bajo su dominio, es imposible que la muerte lo venciera. Él triunfó, él triunfó. Hermanos, luego de su humillación hasta la muerte y muerte de cruz, como lo diría Pablo, lo escribiría a los filipenses, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, nuestra contemplación del Calvario, hermanos, debería desprender de nuestro corazón ese perfume de adoración en espíritu y en verdad, es decir, alineados a su palabra, deseosos de obedecerle con gratitud, con gozo. Y nuestras rodillas se doblen en adoración en el nombre de Jesús y nuestra lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Que así sea.